Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos los nuevos que nos acompañan. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de febrero 2020. Primera lectura. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas numerosas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «¿Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir? Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Evangelio, Marcos 4, versículo 35. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma.
Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes. Que Dios se siga derramando sobre su vida. Que Dios se siga derramando sobre su familia y sobre todos sus seres queridos. Que el poder de Dios nos siga rescatando. Que el poder de Dios nos siga convirtiendo. Que el poder de Dios nos siga llevando hacia la santidad y hacia la perfección, así como Dios lo quiere. Gusto en saludarlos, hermanos. Entremos hoy a la reflexión de este día. Hoy vemos, hermanos, cómo las consecuencias del pecado. En el día de ayer, viernes, estuvimos viendo las lecturas donde David le roba la mujer a Urías y lo manda a matar. Hoy estamos viendo las consecuencias de ese pecado tan grave y tan feo. Estamos viendo, hermanos, cómo David quita solamente una mujer, roba a una mujer. Sin embargo, Dios le va a quitar todas sus mujeres, porque David tenía muchas mujeres. No solamente tenía una, tenía varias. Y dice que Dios se las va a quitar. Y dice así, le dice Dios a través del profeta Natán a David: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. Hermanos, vemos también ahí que Dios le dice: la desgracia surgirá de tu propia casa. Dice, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Hermanos, vemos cómo después los otros hijos de David son matados a espada. Vemos cómo se divide después el reino de David. Y un hijo de David quiere matar a su propio padre, lo quiere matar al mismo David. Vemos cómo después David empieza a huir porque lo quieren matar, le roban todas sus mujeres, todas sus pertenencias. Estuvo a punto de perder el reino, pero no lo perdió. Hermanos, ¿qué tan graves son las consecuencias del pecado? Lo mismo vemos cuando hay una separación en una familia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un divorcio, una separación, una infidelidad? Los hijos quedan totalmente dañados. Después esos hijos crecen y esos hijos llevan esa herida de odio, de rencor, de desprecio. Y esos hijos a veces vuelven a hacer lo mismo. En sus matrimonios hay separación, hay rencor, odio, ira. También se vuelve a repetir la infidelidad. Y todo, hermanos, o sea, las consecuencias del pecado son muy graves. Lo mismo cuando una persona está enviciada en cualquier cosa, ya sea alcohol, drogas, mujeres, cualquier cosa que podamos buscar, algún vicio, algún pecado, hermanos, las consecuencias son tremendas. Sabemos que por causa del alcohol, hermanos, cuántas familias han sido destruidas, cuántas personas han muerto en un accidente de carro, cuántos matrimonios han llegado a la destrucción por el pecado del alcohol, de la drogadicción, de la infidelidad. Vemos que las consecuencias de un pecado son grandes. Fíjense cómo Dios le quita no solamente una mujer, le quita todas. Y también se va la desgracia, se va ese pecado, las consecuencias contra sus hijos, contra toda su familia, hermanos. Y después, si nos adelantamos muchos años más, vemos cómo la descendencia de David, aunque tenían el trono, tenían el reino, después es dividido. Después llega hasta, vemos, si nos vamos a Salomón, que también fue el que se quedó después de David, Salomón también tenía ese pecado, tuvo después ese pecado de lujuria, de tener muchísimas mujeres.
de caer en el pecado de la idolatría. Y después ahí vienen tantos y tantos y tantos pecados hasta llegar al exilio, donde llegan el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y toma por completo la ciudad y acaba con todo Israel. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Dios se sigue acordando de sus promesas, hermanos. Lo único que quiero dejarles hoy en este día es que analicemos sobre las consecuencias de un pecado. ¿Cuánto más consecuencias de muchos pecados? También, hermanos, no porque una persona sea ungida o sea llamada, o como David, era llamado, era el ungido, era el rey que había hecho muchas cosas buenas para Dios, que mató a Goliat. Pero no por eso estamos libres de pecado. No por eso quiere decir que no vamos a caer en pecado o que no podemos caer en pecado. Así nosotros somos llamados, somos elegidos, somos amados por Dios. Pero no jamás pensemos y digamos, yo nunca voy a caer en este pecado. Yo nunca voy a ser infiel. Yo nunca voy a ver pornografía. Yo nunca voy a hablar mal de nadie. Yo nunca voy a criticar a nadie. Yo nunca voy a hacer tal pecado. O yo nunca voy a ser como aquella persona. No, hermanos, lo estamos viendo en David, un ungido del Señor. Nosotros podemos caer en el peor pecado que nosotros podamos pensar. Yo mismo, cualquiera de nosotros, podemos caer en el peor pecado que nosotros podamos ver en otra persona. Jamás confiemos en nuestras propias fuerzas. Jamás digamos que nosotros vamos siempre a ser santos o que siempre vamos a estar en el camino de la rectitud. Porque podemos caer, podemos fallarle a Dios. Hermanos, siempre sintámonos frágiles, siempre sintámonos débiles, siempre sintamos que sin Dios no somos nada, siempre sintámonos que sin Dios no podemos nada y nunca nos sintamos como que yo ya estoy bien, no voy a caer en ningún pecado, no voy a caer en esa tentación, porque cuando menos pensemos podemos caer. Cuando menos pensemos, podemos ofender a Dios y a nuestro prójimo. Reflexionemos pues hoy, hermanos, en las consecuencias que tiene el pecado y así tratemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con la gracia de Dios de jamás ofender a Dios y de jamás caer ni en el más mínimo pecado. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, con este hermoso canto, con este Salmo 51, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón de todos nuestros pecados. Perdón de todas nuestras faltas, Señor. Te ofendemos y te fallamos todos los días. Te ofendemos y caemos en el error en cada instante, Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos pecadores. Como te decía aquel publicano, Señor, que se golpeaba el pecho y que se quedó hasta atrás del templo. Y te decía, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Y tú nos dijiste, Señor, que aquel publicano se fue justificado. Se fue en paz y tranquilo, Señor, porque encontró tu misericordia. Porque encontró tu perdón, Señor. Nosotros también, Señor, queremos pedirte perdón de todos nuestros pecados. Porque te ofendemos con nuestra boca. Te ofendemos con nuestros labios, con nuestros ojos. Te ofendemos con todo nuestro cuerpo. En cada minuto y en cada segundo, Señor, caemos en la tentación, caemos en la maldad. Con este canto, ten misericordia de nosotros
y danos el perdón y la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice, por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Contra ti yo pequé. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice, por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Contra ti yo pequé. Señor, confiamos en tu divina misericordia, que tú nos perdonas y nos abrazas. Ayúdanos a hacer mucha penitencia por nuestros pecados, para que el día que nos presentemos ante tu presencia haya solamente poco que purificar como secuelas de nuestros pecados. Si tú quieres, Señor, danos dolores, enfermedades, problemas, Señor, y que nos sirvan como penitencia por todo lo que te hemos ofendido desde que tenemos uso de razón. Te amamos y te adoramos, Jesús, con todo nuestro corazón, y confiamos en tu perdón y en tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.